La historia de Nicaragua ha estado marcada por conflictos políticos, luchas por la soberanía, movimientos sociales y diferentes procesos de transformación. A lo largo de esta unidad estudiamos varios acontecimientos que, aunque ocurrieron en diferentes momentos, están conectados por un elemento común: la búsqueda de cambios políticos y sociales y la defensa de los intereses nacionales. Desde la Guerra Nacional y la Revolución Liberal, hasta las luchas de Benjamín Celedón, Augusto C. Sandino y posteriormente el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cada etapa dejó una huella en la historia de nuestro país. Después de la independencia de Centroamérica, Nicaragua atravesó diferentes conflictos internos por el control político del país. Uno de los momentos más importantes fue la Guerra Nacional, durante la cual Nicaragua y otros países centroamericanos se enfrentaron a los filibusteros liderados por William Walker. William Walker llegó a Nicaragua con la intención de tomar el control del país y establecer un proyecto propio de poder. Frente a esta amenaza surgió una importante resistencia centroamericana. Uno de los personajes más recordados de este período fue José Dolores Estrada, quien dirigió a las fuerzas nicaragüenses en la batalla de San Jacinto en 1856. La victoria de San Jacinto se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes de nuestra historia porque representó la defensa del territorio y de la soberanía nacional. Con el paso de los años, Nicaragua continuó enfrentando conflictos políticos entre diferentes grupos que buscaban controlar el país. A finales del siglo XIX surgió la Revolución Liberal, relacionada principalmente con figuras como José Santos Zelaya. Durante su gobierno se impulsaron diferentes reformas y se intentó modernizar el país. Sin embargo, también existieron conflictos políticos y oposición a su gobierno. Años después, otra figura comenzó a destacar en la defensa de la soberanía nacional: Benjamín Celedón. Celedón se enfrentó a la intervención estadounidense y se convirtió en un símbolo de resistencia. Su muerte en 1912 tuvo un gran impacto y posteriormente inspiró a otros personajes que continuarían luchando contra la intervención extranjera. Uno de ellos fue Augusto C. Sandino, probablemente uno de los personajes más importantes de la historia de Nicaragua. Sandino encabezó una lucha contra la intervención estadounidense durante la década de 1920 y principios de los años 30. Su principal mensaje estaba relacionado con la defensa de la soberanía y la idea de que Nicaragua debía ser libre para decidir su propio futuro. Sandino fue asesinado en 1934, pero sus ideas no desaparecieron. Con el paso de los años, su figura se convirtió en una referencia para diferentes movimientos políticos y sociales. Décadas después, Nicaragua vivió otro de sus períodos más difíciles. La dictadura de la familia Somoza concentró gran parte del poder político y militar del país durante varias décadas. La oposición al régimen fue creciendo y en 1961 surgió el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN. Durante los años 70, la situación se volvió cada vez más complicada. La represión, las desigualdades y los conflictos políticos provocaron un aumento de la oposición. La población comenzó a participar de diferentes maneras y muchas personas, incluyendo jóvenes y mujeres, se involucraron en la lucha. En 1978 y 1979 la situación llegó a su punto máximo. Las ciudades fueron escenario de protestas, huelgas y enfrentamientos. La población sufrió las consecuencias de la violencia, mientras las fuerzas del FSLN aumentaban su presencia. Finalmente, en julio de 1979, Anastasio Somoza Debayle abandonó Nicaragua. El 19 de julio de ese mismo año, el triunfo de la revolución sandinista marcó el final de la dictadura somocista y el comienzo de una nueva etapa para el país. Sin embargo, la revolución no significó el final de los problemas. Durante la década de 1980, Nicaragua enfrentó una nueva guerra conocida como la Guerra de Agresión, además de graves dificultades económicas y sociales. El conflicto tuvo un enorme impacto en la población y dejó pérdidas humanas y consecuencias que afectarían al país durante muchos años. En medio de este proceso también se produjeron importantes cambios políticos, entre ellos la aprobación de la Constitución Política de 1987, que estableció nuevas bases para la organización del Estado y los derechos de los ciudadanos. Al observar la historia de Nicaragua, podemos entender que la defensa de nuestra soberanía ha estado acompañada de grandes sacrificios. A lo largo de los años, muchos nicaragüenses lucharon y dieron incluso su vida para defender el territorio, la libertad y el derecho del país a decidir su propio futuro. Desde personajes como José Dolores Estrada y Benjamín Celedón hasta Augusto C. Sandino, sus luchas representan diferentes momentos en los que la soberanía estuvo en riesgo.
Recordar estos sacrificios no significa solamente aprender nombres y fechas, sino valorar el esfuerzo de quienes enfrentaron guerras, intervenciones y conflictos políticos. Conocer este pasado nos permite comprender que la soberanía y la libertad de un país tienen un valor que muchas veces ha sido defendido con grandes costos humanos. Por eso, como jóvenes, conocer nuestra historia nos ayuda a valorar nuestro país y a entender la responsabilidad que tenemos de construir un futuro donde los conflictos puedan resolverse sin repetir los mismos sacrificios del pasado.